Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes al Gabinete de las Bestias Ocultas. Just hear those sleigh bells jingling-a-ring-a-ting-a-ting-a-ling-a-too. Come on, it's lovely. Efectivamente, seguimos navideños y finalizaremos esta temporada así. Ya que este es el último episodio, nos daremos un pequeño break y regresaremos en la segunda semana de enero en su programación habitual. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación y, por lo que ven en la portada, obviamente ya saben de quién vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, no hay grandes cosas que decir para darle entrada a este personaje, más que pues el pobrecito Grinch. Para personas que no lo hayan visto, que dudo que eso suceda porque pues debajo de una piedra tendrían que vivir para no saber quién es el Grinch. Este personaje, desgraciadamente, suele quedar en una categoría de villano navideño, por así decirlo, como si su rechazo a la Navidad fuera una simple cuestión de carácter. Sin embargo, desde el bello psicoanálisis podemos proponer que pues nadie odia sin una historia. Nadie se aísla sin haber aprendido que el vínculo duele. Nadie destruye aquello que no le importa en absoluto. El Grinch no odia la Navidad como un evento, odia lo que representa simbólicamente. Este sentido de pertenencia, amor compartido, reconocimiento social, infancias protegidas, el amor en general. Todo aquello que para otros es una celebración, para él funciona como un recordatorio constante de algo que nunca tuvo. La Navidad se convierte así en un, vamos a llamarlo disparador traumático, en una fecha que reactiva memorias emocionales tempranas que nunca pudieron ser elaboradas. Pero, antes de irnos de lleno con el precioso y bello análisis, como siempre les traemos el chismecito cultural. Que, bueno, vamos a hablar de la película del Grinch donde sale Jim Carrey. No vamos a hablar de la película de los 50s, tampoco vamos a hablar del cuento en específico. Y tampoco vamos a hablar de la película que salió hace unos años, porque ahí definitivamente es el Grinch. Ya no me da esa vibe de que odiaba la Navidad, más bien ese güey odiaba a la gente en general. Pero bueno, el Grinch aparece por primera vez en 1957, creado por Dr. Seuss, este señor que hacía cuentitos infantiles, en un contexto histórico muy específico, justo en la posguerra estadounidense. Esta época estuvo marcada por la reconstrucción económica, el auge del consumo y la consolidación de la familia nuclear como este ideal social. Entonces tenemos que la felicidad no solo era deseable, sino que era obligatoria. Todos tenían que sonreír, celebrar, consumir y pertenecer. Todo esto se volvió una especie de mandato cultural incuestionable, especialmente durante la Navidad, porque era el tiempo de unión, porque teníamos que celebrar que estábamos vivos. Obviamente, desde su origen, el Grinch encarna la figura que no logra inscribirse en ese mandato. Vive fuera del pueblo, en lo alto de una montaña, separado física y simbólicamente de la comunidad. No participa en ningún tipo de rituales y más aún expresa un rechazo activo hacia él esta sociedad. Este güey representa al sujeto que queda fuera del discurso dominante y no por una elección libre, sino por exclusión. Aunque nada de esto se ve en el cuento de Dr. Seuss, de hecho el cuento de Dr. Seuss es bastante corto y nada más es como un güey que odia el pedo navideño y que se roba la Navidad porque no quiere ver a nadie feliz y después se da cuenta que la Navidad no solamente son los regalos y pues hasta ahí se queda el cuento. La versión de la película de Jim Carrey profundiza muchísimo esta idea de darle una historia emocional concreta. El Grinch no nació aislado, fue expulsado por el pinche pedo social de ser diferente. Alabado sea Freud, ya había planteado que la cultura exige una renuncia pulsional para sostener el orden social. Sin embargo, esa renuncia suele compensarse con una pertenencia, con reconocimiento y con amor. Cosa que, pues, el Grinch encarna al sujeto para quien la cultura exige que tenga esa adaptación
pero no ofrece una compensación afectiva. Al contrario, siempre es el rechazado por ser verde, por tener barbita para su edad. Bueno, cuando era un nene todo chiquito. O sea que le pide encajar, pero no le dan un lugar. En este punto, la agresión no es patológica. Es una respuesta frente a una cultura vivida como hostil. Y bueno, creo que yo solita ya me estoy yendo hacia el análisis, pero es que creo que de esta película no tengo nada más aparte de haberles dado el contexto de dónde surgió, porque es una película que todos conocemos, es una historia que todos nos sabemos a grandes rasgos, que sabemos de dónde viene el pedo de el Grinch, de que odia la Navidad, de que no le gusta, y creo que incluso ya la gente va analizando un poquito más por qué sucede esta situación, pero todos conocemos la historia. Grandes rasgos o detallados o no, pero sabemos quién es este sujeto, porque a la primera persona que nos dice, ay, es que güey, a mí me caga la Navidad, luego lo primero que nos viene a la mente es decirle, ay, ya güey, pinche Grinch. Entonces sí, ya hasta ahí me quedo con la parte cultural y ya, sí, vámonos directito al análisis, porque eso es lo que nos gusta hacer aquí. Y vamos a empezar por el principio y el origen de todos los pinches traumas de todo el mundo, la bendita infancia. Porque aquí justo las escenas que tenemos en la película de la infancia de este verde personaje son fundamentales para comprender su estructura psíquica. En la película lo vemos como un niño diferente, evidentemente. Es ridiculizado por su apariencia, por su diferente forma de pensar, porque empieza a cuestionar el pedo Navidad y pues en Villaquién todo es Navidad, aunque no sea Navidad todavía. Y por no cumplir con las normas estéticas y emocionales de Villaquién. Recordemos la escena en la que intenta regalar este adorno hecho por él mismo a Marta Quien y que se emociona y todo bonito y es como de ¡ay, qué precioso! Y lo voy a hacer y voy a hacer que esté contenta y se emociona tanto por esto hasta que le recuerda el flashback de Augusto burlándose de él por haber sido... por tener barba a sus, creo que dice 8 años, sí, creo que sí dice 8 años, o siendo un niño tan joven, y que la maestra también le llega así como de recuerden venir arreglados el día de mañana, no sé qué. Entonces dice, verga, ya me dijeron que soy feo, ya me dijeron que tengo estos rasgos que no son aceptados socialmente en mis pares, que son niños igual que yo, pues tengo que cambiarlo. Agarra una máquina rasuradora, se quita nadie le enseñó a rasurar porque no hay una figura paterna, por cierto, y se lastima su carita y cuando llega a la escuelita y que quiere dar el regalo es como termina siendo un objeto de burla por su tonto regalo, que por cierto eso también le termina diciendo Augusto. Por intentar encajar se afeita su barbita y pues, se burlan de él por haberse lastimado, por haber intentado pertenecer. Es como de, pobre pendejo, mira, se lastimó por haber querido encajar con nosotros. Y güey, qué pedo, neta, qué pedo con la profesora que no hace un carajo por intervenir. También aquí tenemos adultos que se pasan por la cola la dignidad humana, la dignidad infantil y que no hacen nada por intervenir, por decir, güey, esto no está bien. Al final es un niño. Y que justo toda esta situación detona en un niño ese trauma. Bien decía Papito Freud que estas experiencias tempranas impactan directamente en la construcción del yo. El yo se construye a partir de la mirada del otro. Y cuando esa mirada es humillante, el niño internaliza una imagen de sí mismo como algo defectuoso, como algo que está mal. Y esto genera una herida narcisista profundísima, una fractura en la autoestima primaria que no se repara con facilidad. Y lo más grave de todo esto no solo es el rechazo de los pares, sino de la ausencia de la figura adulta que nombre este daño, que le ponga título a güey, estás lastimando a alguien, y que ofrezca protección. No lo hay. Ya mencionamos a la desgraciadilla de la maestra, pero también sus cuidadoras fueron muy desgraciadas. Nadie interviene, nadie lo sostiene, nadie lo valida. Y esta ausencia es tan traumática como la agresión misma. El Grinch aprende muy temprano que ser vulnerable, que mostrarse equivale a ser atacado y que no hay nadie ni habrá nadie que lo defienda, que le ofrezca esa protección, ese cuidado, el yo estoy aquí para ti.
Y esa lección de vida organiza toda su vida adulta. Además, güey, justo después de ese suceso, él solito se autoexilia a la montaña. Y vuelvo a mencionar a las desgraciadas de sus cuidadoras. Tanta negligencia que les valió un pepino que el niño no regresara a su casa. No volvieron a preguntar como, oye, güey, ¿nuestro hijito dónde está? Que digo, todo esto es una parte ficción, pero hay niños tan racionales que yo pienso que ha de haber alguno por ahí que se preguntó, oye, güey, ¿y su mamá por qué no lo fue a buscar? Ahora, el concepto de trauma complejo resulta esencial para comprender a nuestro personaje. Porque, a diferencia del trauma puntual, que sería como un accidente o una pérdida repentina, el trauma complejo se produce cuando el daño es repetido, es sostenido en el tiempo y aparte de todo ocurren relaciones significativas durante la infancia. El Grinch no sufre una herida que haya sido aislada, sufre una historia de completa exclusión. Este tipo de trauma no se recuerda como una conciencia clara, es más como que se inscribe en el cuerpo y en las respuestas automáticas. Y es justo por esta razón que este compadre no puede simplemente superar la Navidad. Porque cada villancico, cada adorno, cada expresión de alegría, de esta colectividad, familiaridad, amor, eso que se supone que debería de recibir un niño, reactiva la memoria emocional de ese rechazo que tuvo cuando era niño. Y esto se llama compulsión a la repetición. El sujeto vive lo que no pudo elaborar. Y esto se puede observar claramente en la película. Conforme se va acercando la Navidad, este güey se vuelve más irritable, más agresivo, más obsesivo. Y no es que lo haga de una manera consciente, no es como de, ay, me voy a irritar porque ya es Navidad. Sino que es una reacción automática del trauma. El pasado no está en el pasado, sino que sigue ocurriendo en el presente, gobernando la conducta sin necesidad de palabras. Cada Navidad le va a recordar que él no es merecedor de ese significado que representa la Navidad, la unión, la felicidad y el amor. Y para esto, el Grinch despliega una serie de mecanismos de defensa clásicos descritos por nuestro adorado señor Freud. El sarcasmo es uno de ellos, es el más evidente. A través de la burla y la ironía mantiene a otros a la distancia. Todos tenemos a ese amigo, por cierto. Mis traumas, mis chistes. El humor funciona aquí como una defensa intelectual para pensar y ridiculizar en lugar de sentir. Por otro lado, el aislamiento es otra defensa central. Vivir solo en la montaña pues le permite controlar el entorno, evitar la hipervisibilidad del vínculo humano. Y de hecho, cada vez que alguien se quiere acercar a su montaña, porque está esta leyenda de que el Grinch y que el desgraciado dirijillo que vive en la montaña y que es como un monstruo, por cierto, él crea trampas y cosas para asustar a esa gente que justo nadie se le acerque. Porque prefiere eso antes de que el que quiera salir, acercarse y en algo chido, la gente se asuste porque él es verde y diferente. Y en vez de sentir ese rechazo, dice, ¿sabes qué? Mejor yo los rechazo, yo los excluyo antes de que me excluyan a mí. Desde el psicoanálisis, este aislamiento afectivo no implica la ausencia de emociones, porque sigue sintiendo, sino una especie de desconexión consciente de ellas para evitar el dolor. Como lo que les habíamos contado en algún momento de los vulcanos. Si no ha escuchado el episodio de los vulcanos, le recomendamos pausar e ir al de los vulcanos, que se llama Lacan, Freud y Spock entran a un bar. El Grinch siente mucho dolor y por eso se aísla, por eso se va. Y la proyección aparece cuando atribuye a Villaquién todo aquello que no tolera en sí mismo. Ser superficial, falsedad y necesidad afectiva. Al colocar estos elementos fuera, se protege de reconocer su propio deseo de pertenecer, que también todos conocemos a ese amigo y si no lo conocemos, somos nosotros. De hecho, el aparato psíquico del Grinch puede leerse como un campo de batalla, porque el ello contiene impulsos de amor, también de rabia, de deseo y de agresión, por supuesto. Estos impulsos no van a desaparecer, son reprimidos, pero se siguen presentando, siguen presionando. El super yo de este güey, puta, es un desgraciado, severo y cruel. Porque a comparación de lo que estamos como acostumbrados a escuchar del ello, el yo y el super yo, de que, pues el ello son estas pulsiones, de Ben, Dionisio y a mí.
El super yo es este güey que te dice, no, ten cuidado, haz esto, haz aquello. Ese güey como Pepe Grillo, por así decirlo. Pero en el caso del Grinch, pues es muy cruel. Es un desgraciado. Internalizó las voces burlonas y castigadoras de su infancia. De verdad, internalizó demasiado al hijo de puta de Augusto. No encuentro otra palabra perfecta para describir este cabrón, porque eso es. Y las transformó en una instancia interna que lo juzga constantemente. Recordemos la escena que, aunque está chistosa, por supuesto porque es una comedia infantil, cuando está en la cueva y que está hablando con el eco de la cueva y que está, hola, ¿cómo estás? Y que la cueva le responde, ¿no? El eco de la cueva le responde. Es este super yo que le está respondiendo realmente porque es su propia voz. Y que le dice, eres un idiota. Y que la misma voz del eco le dice, sí, eres, bueno, no le dice sí, pero le responde, eres un idiota. Perdón, más bien, cuando dice, soy un idiota, y que la cueva le dice, eres un idiota, en vez de decir que es un idiota la cueva. Pero bueno, se entendió el punto. Es esa voz, ese super yo que no orienta, que no es justo ese Pepe Grillo que te dice, oye güey, deberías ir por este camino, sino que castiga, le repite que no es suficiente y que en algo es él quien está mal. Mientras tanto, su yo pues queda atrapado intentando controlar impulsos y cumplir con los mandatos imposibles. La agresión que tiene hacia Villaquién funciona como un desplazamiento de la agresión interna. Es más fácil y más tolerable odiar al mundo que enfrentarse al odio dirigido hacia uno mismo. Porque también todo esto fue que todos los pinches quienes lo orillaron a odiar su apariencia, a odiarse a sí mismo. Güey, es que está muy cruel, está muy feo. Ya observar este personaje con ojitos clínicos está triste. Mi señora preciosa Melanie Klein decía que ante la angustia temprana, el psiquismo divide la experiencia en objetos buenos y malos. Ya lo hemos hablado anteriormente. Y es justo esta escisión que protege al yo de la ambivalencia emocional. El Grinch parece quedar fijado en esta posición esquizoparanoide. Villaquién y la Navidad son investidos como objetos malos, persecutorios, humillantes y bastante invasivos, pero el Grinch se vive a sí mismo como un objeto dañado. Ya hemos dicho como esta parte de donde él es el problema. No puede integrar algo que pueda ser bueno y malo al mismo tiempo, porque nuevamente no hubo esa madre. Por cierto, el robo a la Navidad es un ataque al objeto, y Klein describe este ataque como el sujeto que intenta destruir aquello que le representa la falta, eso que no tuvo. Quitar los regalos no es el objetivo final, es más bien destruir el significado. Ese es su verdadero acto, porque desde el psicoanálisis, el acting out es un concepto psicoanalítico que se usa para describir la expresión de conflictos internos, impulsos o recuerdos reprimidos que uno trae, a través de acciones impulsivas en lugar de palabras o pensar un poquito más consciente. Y esto aparece cuando el sujeto no puede simbolizar su experiencia. El Grinch evidentemente no puede hablar de su dolor. Y lo que actúa es, pues güey, me robo la Navidad. Nadie va a tenerla si yo no la tengo. La planeación obsesiva, el disfrute momentáneo del control y la descarga agresiva muestran cómo la acción, acting out, reemplaza el pensamiento. Actuar alivia aunque sea un ratito, pero después vienen los remordimientos preciosos. Porque justo el problema es que la actuación nunca va a elaborar el trauma, solamente lo va a descargar. Por eso el alivio del Grinch es breve. Pero si lo pensamos bien, no todo es tan malo, no todos los quienes son unos malditos. Bendita sea Cindy Lou Quien, que es la diferencia, es la niña que cuestiona, es la niña que pregunta por qué y no solamente se deja llevar por la pinche Navidad. Ella cuestiona también este pedo y dice, güey, pero es que ¿por qué odian al Grinch? Si este compa, pues, no ha hecho nada, ¿no? O sea, y esta nena interrumpe como una figura radicalmente distinta, justo porque cuestiona. No lo ridiculiza, no le teme, no lo idealiza. Lo voltea a ver, lo mira, le dice, güey, yo te observo. Y eso también desmorona en 2 segundos
las barreras de el Grinch. Porque saca todas sus armas, todos sus sarcasmos, todos sus intentos de asustarla, de hacer cosas para que ella se vaya. Y ella no se va, dice, no, güey, pues es que yo sí te veo. Cindy encarna un objeto bueno, suficientemente estable. Porque su presencia le permite una experiencia emocional correctiva. Porque por primera vez, este güey es visto sin ser atacado, sin cuestionarle su verdoso color, sin decirle, güey, tus barbas, tu odio, lo que sea, es visto. Aquí estás. Y esta experiencia positiva es el pasaje hacia la posición depresiva. Aparece la culpa, el reconocimiento del daño causado y el deseo de reparar. Y es cuando el Grinch agarra el pedo y dice, changos, y devuelve la Navidad y le empieza a crecer su corazoncito, porque algo en su mundo interno cambió por esa vista de Cindy Lou. Ahora espérense, el crecimiento de su corazón no representa que ya se haya curado mágicamente y que ya no odia a todos y que ya todo this is fine y chidísimo, sino que simboliza una ampliación de la capacidad afectiva. Esto significa que puede sentir más sin desorganizarse. El cambio implica tolerar la ambivalencia, aceptar que el amor también duele y que el vínculo siempre va a implicar un riesgo. Pero el Grinch no deja de estar herido, la herida sigue ahí, solamente que pues ya no está solo con esa herida. Definitivamente no es un monstruo, no es un güey hater nada más porque sí. Es un güey que está traumatizado por las cosas que le sucedieron cuando era niño. Válido. Su historia muestra que justo el rechazo temprano puede desorganizar toda una vida entera. Y aunque este crecimiento de tallas en su corazón no va a borrar el trauma, pero lo va a introducir a que el vínculo es una posibilidad. Y quizá por eso sigue resonando en estos tiempos, quiero pensar eso yo, porque pues nos puede recordar que detrás de todo ese odio hay dolor que no está elaborado. Y esto es algo que yo les voy a aventar desde mi punto muy personal, como niña bulliada y como observadora de personas, de niños que hacen bullying. Güey, aquí es donde nosotros como adultos, ustedes como padres de familia, yo no puedo decir padres porque yo no soy madre, pero sí como un adulto herido desde la parte del bullying infantil, porque mucho de todo esto fue Augusto. Ese güey fue el que marcó muchos puntos culerísimos en el Grinch. Y pues más bien hay que enseñarles a nuestros niños a ser más amables, a tener empatía con el otro, a que, güey, no sabes lo que está pasando ese niño en casa. Que de hecho normalmente los niños que hacen bullying son los que también viven cosas feas en casa, pero eso no quiere decir y eso no les permite hacer daño al otro. Todos tenemos cosas y situaciones malas en la vida, pero eso no nos permite atacar a otro desde nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestras cosas para dañar a otros. Hay que enseñarles a nuestros niños a tener respeto. ¡Feliz Navidad! Y bueno, perdón porque creo que me fui a un lado muy oscuro. Recomendaciones. Ya creo que todo el mundo ha visto esta película, no les voy a recomendar que vean esta. Tampoco les voy a recomendar que vean la película más reciente, que a mí en lo personal no me gustó, porque ya es un Grinch más como social, pero como que le genera conflicto, pero no está tan... Bueno, es que a mí me gustan las historias tristes. Tal vez a ustedes les guste. Pero sí me gustaría recomendarles que vean la película de los 50s. Es muy cortita en realidad, pero me gustaría que la vieran en inglés. ¿Por qué? Porque la voz del Grinch la da el precioso y grandioso Boris Karloff. También grandísimo actor, que pues tampoco no sé si lo topen, pero si lo topan seguramente es por ser el monstruo de Frankenstein en la película de los 60s, esa imagen de Frankenstein que todos tenemos en nuestra cabeza por Universal Pictures. Ese actor le da voz al Grinch, no solamente en esa versión animada, sino que hay otra animación de esa misma época, pero llevada hacia el Halloween. Véanla también, me parece que están por ahí algunas escenas en YouTube, padrísimas. Esas son mis recomendaciones. Y recuerden que nos vemos la próxima temporada. Ya ahorita cerramos con este episodio. Nos despedimos por un ratito. Y regresamos el jueves 8 de enero con un tema muy,
muy especial para mí por ser 8 de enero. Si saben ustedes qué simboliza el 8 de enero para muchos de nosotros, ya saben de quién vamos a hablar. Si no, pues espérense hasta que nos toque. Dicho todo esto, les recordamos que nos sigan en Spotify, en YouTube, la campanita en YouTube, las 5 estrellitas como en Uber, nuestras poderosas redes sociales, estamos en Instagram y TikTok como @bestiasocultas, _. Si quieren seguir mis traumas, mis chistes, a mí me encuentran en Instagram como _ Jack Romero, se escribe JACQ Romero. Y recuerden que la próxima vez que escuchen a alguien tirarle hate a la Navidad, antes de juzgarlo, quizás convenga preguntar indirectamente, claro, no en la cena familiar, o tal vez solamente a ustedes mismos, ¿qué habrá perdido esta persona que ahora no puede ver en otros? Porque a veces el problema no es el árbol, ni las lucecitas, ni los villancicos, es lo que nunca estuvo debajo de él.